Un anciano noble finge una ceguera que no padece para descubrir la verdad sobre la mujer que dice amarlo. Lo que ella hace cuando cree que él no puede verla, destroza su corazón de formas que jamás imaginó. Pero la venganza que él planea en silencio cambiará sus vidas para siempre. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. La mansión Belmont se alzaba sobre la colina como un testimonio de 3 siglos de poder aristocrático, sus torres grises cortando el cielo nublado de Sussex como cuchillos contra terciopelo. Era el otoño de 1867, y las hojas caían en espirales doradas sobre los jardines formales donde una vez los abuelos del conde habían paseado con la realeza. Ahora, en el salón principal, tras cortinas de damasco color burdeos que bloqueaban la luz mortecina de octubre, el conde Edmund Belmont permanecía inmóvil en su sillón de respaldo alto, los ojos cerrados, el rostro una máscara de serenidad que ocultaba el tumulto de su corazón. Tenía 63 años, pero la enfermedad reciente lo había envejecido una década más. Su cabello, que fuera negro como ala de cuervo, ahora era completamente blanco, peinado hacia atrás desde una frente noble, surcada de arrugas profundas. Sus manos, aristocráticas y venosas, descansaban sobre los brazos tallados del sillón con una quietud estudiada. Fingía dormir, fingía no ver, y en ese fingimiento radicaba su último acto de desesperación. 3 meses atrás, una fiebre terrible lo había postrado en cama durante semanas. Los médicos de Londres habían llegado en carruajes negros, con maletines de cuero llenos de instrumentos plateados y diagnósticos sombríos. Lo sangraron, le aplicaron cataplasmas, le administraron láudano, hasta que sus sueños se volvieron laberintos de los que apenas podía escapar. Y cuando finalmente la fiebre cedió, cuando Edmund despertó de ese limbo entre la vida y la muerte, algo en él había cambiado fundamentalmente. No su cuerpo, que se recuperaba lentamente bajo los cuidados de la joven que decía amarlo, no su mente, que permanecía tan aguda como siempre, sino su fe, su confianza, su capacidad de creer en las palabras dulces que ella le susurraba cada noche antes de dormir. Clarissa Tornuod, 32 años de edad, hermosa como un cuadro de Botticelli, con cabello castaño dorado que capturaba la luz de las velas y la devolvía multiplicada, con ojos verdes que prometían primaveras eternas, con labios que pronunciaban su nombre como si fuera una oración. La había conocido en Bath, en las salas de bomba donde la alta sociedad tomaba las aguas medicinales y pretendía que el envejecimiento podía ser derrotado con disciplina y buenas intenciones. Ella era la sobrina pobre de un varón menor, empleada como dama de compañía de una duquesa viuda, vestida siempre de forma modesta pero impecable, sus modales perfectos, su conversación encantadora sin ser atrevida. Edmund, viudo desde hacía 5 años, sintió algo despertar en su pecho marchito cuando ella le sonrió por primera vez sobre una taza de té, algo que había creído muerto junto con su difunta esposa Eleanor. El cortejo fue breve pero intenso. Clarissa visitaba su suite en el hotel cada tarde, leyéndole poesía de Wordsworth y Coleridge con una voz melodiosa que hacía que las palabras cobraran vida nueva. Caminaban por los jardines formales, su mano enguantada descansando ligeramente sobre su brazo, hablando de arte, literatura, música, todo lo que hacía que la vida valiera la pena vivir. Edmund, por primera vez desde la muerte de Eleanor, se permitió imaginar un futuro que no fuera simplemente la lenta erosión hacia la tumba. Se permitió creer que el amor podía encontrarse 2 veces en una vida, que la soledad no tenía que ser el precio de la longevidad. Le propuso matrimonio en junio, bajo un cenador cubierto de rosas blancas que perfumaban el aire con una dulzura casi narcótica. Ella lloró, o pareció llorar, lágrimas brillantes rodando por sus mejillas como perlas sobre seda. Dijo que sí con una voz temblorosa de emoción. El anillo que él deslizó en su dedo, un zafiro rodeado de diamantes que había pertenecido a su abuela, parecía atrapar todo el azul del cielo de verano. Pero entonces llegó la fiebre, y con la fiebre, las dudas,
Durante su convalecencia, Edmund despertaba a veces en la noche, el cuerpo empapado en sudor, el corazón latiendo erráticamente, y la encontraba no a su lado como esperaba, sino cerca de la ventana, mirando hacia los jardines oscuros con una expresión que no podía descifrar. Una vez, abrió los ojos y la vio revisando los cajones de su escritorio, sus movimientos rápidos y eficientes, como si buscara algo específico. Cuando él tosió suavemente, ella se sobresaltó, girándose con una mano sobre el corazón y esa sonrisa brillante ya firmemente en su lugar, explicando que solo buscaba papel para escribirle una carta a su tía enferma. Otra noche, escuchó voces en el pasillo fuera de su habitación, Clarissa hablando con alguien en tonos bajos y urgentes. Cuando preguntó al mayordomo al día siguiente quién había visitado, el anciano Whitmore negó con la cabeza, confundido, insistiendo en que nadie había estado en la casa aparte del personal habitual. Pequeñas cosas, inconsistencias menores, pero Edmund había vivido lo suficiente para saber que las pequeñas grietas a menudo revelaban abismos insospechados. Y así, cuando el doctor Pemberton sugirió durante su última visita que la fiebre había dejado a Edmund con una debilidad temporal en los ojos, que la luz brillante le causaba dolor y que debía descansar en habitaciones oscuras durante varias semanas más, Edmund vio una oportunidad, una manera de observar sin ser observado, de escuchar sin ser escuchado, de descubrir la verdad que sospechaba pero que rezaba para que no fuera cierta. Le dijo a Clarissa esa misma tarde que ya no podía ver, que el mundo se había vuelto oscuridad, que dependería completamente de ella ahora, de su bondad, de su paciencia, de su amor. Si esta historia te atrapa desde el principio, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Ella había reaccionado exactamente como él esperaba, con alarma apropiada, con preocupación tierna, con promesas de cuidarlo fielmente hasta que su visión regresara. Pero Edmund, mirándola a través de párpados entornados que dejaban pasar suficiente luz para ver, pero no suficiente para que ella notara que él veía, captó algo más, un destello fugaz en sus ojos verdes. No era dolor, no era miedo, era algo más calculador, más frío. Era la expresión de alguien recalibrando planes, ajustando estrategias. Era la mirada de alguien que acababa de recibir una ventaja inesperada. Los primeros días de la supuesta ceguera de Edmund transcurrieron con una lentitud tortuosa, cada hora estirándose como taffy caliente, mientras él permanecía sentado en su sillón fingiendo incapacidad o observando a Clarissa moverse por la habitación con la gracia estudiada de una actriz en un escenario. Ella le leía el periódico cada mañana, su voz modulando perfectamente la preocupación por los asuntos parlamentarios y la guerra en ultramar, sus dedos tocando ocasionalmente su mano en gestos de consuelo que ahora le parecían mecánicos, ensayados. Le servía el té exactamente como a él le gustaba, con 2 terrones de azúcar y una gota de crema, colocando la taza en su mano con cuidado exagerado, como si fuera de cristal en lugar de porcelana robusta. Le describía el clima más allá de las ventanas, pintando cuadros verbales de cielos grises y hojas cayendo, de jardineros trabajando en los parterres, de la niebla matutina enrollándose sobre el lago ornamental como un gato gris buscando calor. Era una novia perfecta, una cuidadora dedicada, una compañera solícita, y Edmund podía ver claramente la mentira detrás de cada gesto. El tercer día, mientras ella creía que él dormitaba después del almuerzo, Edmund la observó moverse hacia su escritorio con pasos silenciosos, sus zapatillas de casa apenas susurrando contra la alfombra persa. Se arrodilló frente al cajón inferior izquierdo, el que contenía sus documentos legales más importantes, y extrajo una llave pequeña del bolsillo oculto en su falaje de muselina azul claro. La cerradura giró con un clic suave que sonó como un trueno en el silencio de la habitación. Edmund mantuvo su respiración regular, profunda, el ritmo del sueño, mientras cada músculo de su cuerpo se tensaba con la urgencia de levantarse, de confrontarla, de exigir una explicación. Pero esperó, observó, y aprendió. Clarissa extrajo un sobre grueso, el sello de lacre rojo ya roto, y leyó rápidamente las páginas que contenía. Edmund reconoció el documento, incluso desde su distancia, su testamento más reciente,
redactado apenas 2 semanas antes de que la fiebre lo golpeara. En él había dejado una porción generosa a Clarissa suficiente para asegurar su futuro independientemente de si se casaban o no, un gesto de amor y gratitud por la felicidad que ella le había traído durante esos meses dorados en Bath. Ahora, viéndola estudiar esas páginas con ojos calculadores, los labios moviéndose silenciosamente mientras hacía cálculos mentales, Edmund sintió algo helado instalarse en su estómago. No era simplemente desilusión, era el reconocimiento frío de haber sido un tonto, de haber confundido actuación profesional con afecto genuino, de haber proyectado sus deseos desesperados sobre una mujer que probablemente nunca lo había visto como nada más que una oportunidad financiera con piernas débiles y pulmones comprometidos. Ella devolvió el documento, cerró el cajón con cuidado, regresó la llave a su escondite, y entonces hizo algo que Edmund no esperaba. Se acercó a él, se arrodilló junto a su sillón, y tomó su mano entre las suyas. Sus dedos eran suaves, cálidos, completamente convincentes en su ternura. «Querido Edmund», susurró, su aliento con aroma a menta contra su mejilla. «Descansa, recupera tu fuerza, yo cuidaré de todo». El corazón de Edmund latió más rápido, un tambor salvaje en su pecho que temió pudiera traicionarlo. Pero ella no pareció notarlo, o tal vez simplemente lo atribuyó a la condición general de debilidad que se suponía que él padecía. Se quedó allí un momento más, estudiando su rostro con una intensidad que él podía sentir incluso a través de sus párpados casi cerrados, y entonces se levantó, alisó su falda, y salió de la habitación con pasos ligeros que sugerían satisfacción. Edmund abrió los ojos completamente, mirando el techo con sus molduras elaboradas, los querubines de yeso que habían vigilado a 5 generaciones de Belmonts. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontarla ahora, con evidencia tan circunstancial, o continuar el engaño, esperando que ella revelara más de sus verdaderas intenciones? Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, quiero leer tu opinión. Esa noche, durante la cena que compartieron en silencio relativo, Clarissa mencionó casualmente que había invitado a un viejo amigo a visitarlos al día siguiente. El señor Blackwood, dijo, cortando su carne con precisión delicada, un abogado de Londres, un hombre muy respetado. Pensé que podría revisar algunos de tus asuntos legales, asegurarse de que todo esté en orden dado tu condición actual. Edmund, quien comía con la torpeza fingida de alguien que no podía ver su plato, asintió lentamente. Muy considerado de tu parte, murmuró, aunque Whitmore generalmente maneja tales asuntos con nuestro abogado familiar. Pero el señor Blackwood es un especialista, insistió ella, su voz ligera como plumas pero con un filo de acero debajo, en cuestiones de salud declinante y sucesión. Pensé que sería prudente obtener una segunda opinión, por tu tranquilidad y la mía. La sonrisa que ella le ofreció era dulce como miel envenenada. El señor Blackwood llegó al día siguiente en un carruaje negro reluciente, su ropa impecable, su bigote encerado en puntas afiladas que le daban el aspecto de un villano de opereta. Era más joven de lo que Edmund esperaba, tal vez 40 años, con ojos oscuros que evaluaban cada objeto en la habitación con la precisión de un tasador. Habló con deferencia apropiada al conde, pero Edmund notó cómo sus ojos buscaban constantemente a Clarissa, cómo se demoraban en su figura cuando ella se movía por la habitación, como una pequeña sonrisa jugaba en sus labios cuando ella le servía té. No eran extraños, eso quedó claro inmediatamente. Mi querido conde, comenzó Blackwood, su voz untuosa como aceite, la señorita Tornoud me ha informado de su desafortunada condición, una tragedia verdadera. Sin embargo, estas cosas nos recuerdan la importancia de tener nuestros asuntos en orden perfecto. Durante la siguiente hora, Blackwood hizo preguntas que parecían inocentes en la superficie pero que Edmund reconoció como sondeos cuidadosos sobre sus activos, sus propiedades, sus inversiones, el paradero de documentos importantes. Clarissa participaba activamente en la conversación, demostrando un conocimiento sorprendente sobre las finanzas de Edmund para alguien que supuestamente solo era su prometida devota. Mencionaba cifras específicas, nombres de bancos,
detalles sobre acciones ferroviarias y bonos gubernamentales que Edmund estaba seguro de nunca haberles revelado. ¿Cómo sabía estas cosas? Había estado revisando sus documentos durante semanas, tal vez meses, mientras él dormía o estaba demasiado enfermo para notar. La visita del señor Blackwood se extendió hasta bien entrada la tarde, transformando lo que debería haber sido una consulta legal breve en un interrogatorio exhaustivo disfrazado de preocupación profesional. Edmund, manteniendo su fachada de ceguera con paciencia cada vez más tensa, respondía a las preguntas con vagas afirmativas o redirecciones hacia Whitmore, su mayordomo de confianza, quien había manejado los asuntos prácticos de la propiedad durante 40 años. Pero Clarissa interceptaba constantemente, ofreciendo detalles que Edmund deliberadamente omitía, llenando espacios que él dejaba en blanco con información que solo podría haber obtenido mediante investigación secreta. La sonrisa de Blackwood se ampliaba con cada revelación, sus ojos brillando con una codicia apenas disimulada que convertía su rostro refinado en algo depredador, reptiliano. Cuando finalmente partió, prometiendo regresar la próxima semana con documentos importantes para que Edmund los firmara, Clarissa lo acompañó hasta la puerta. Edmund los escuchó hablar en el vestíbulo, sus voces inicialmente demasiado bajas para discernir palabras individuales, pero luego elevándose momentáneamente cuando Blackwood dijo algo que hizo reír a Clarissa. Una risa genuina muy diferente de las risitas musicales y contenidas que ella producía en presencia de Edmund. Era la risa de alguien con un cómplice, con un socio, con alguien que compartía un secreto delicioso. Edmund sintió que la rabia se encendía en su pecho, una llama blanca y limpia que quemaba la confusión y la tristeza que lo habían consumido durante días. Ya no había duda, ya no había espacio para la negación. Clarissa no era simplemente una buscadora de fortuna oportunista, era algo peor. Una conspiradora activa, trabajando metódicamente para acelerar su acceso a su riqueza mediante métodos que Edmund aún no comprendía completamente pero que sospechaba involucraban mucho más que simplemente esperar a que él muriera naturalmente. Esa noche, después de que Clarissa lo ayudara a subir las escaleras hacia su dormitorio, realizando su papel de enfermera dedicada con precisión teatral, Edmund esperó en la oscuridad, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo hacia la habitación de invitados donde ella había estado durmiendo desde que su ceguera comenzó supuestamente para no molestarlo durante la noche. Esperó 1 hora, luego 2, hasta que la casa quedó completamente silenciosa, excepto por los crujidos nocturnos de madera antigua ajustándose a la temperatura cambiante. Entonces se levantó de la cama con cuidado, descartando la actuación ahora que estaba solo, y se movió hacia la puerta con la agilidad de alguien cuya vista funcionaba perfectamente. El pasillo estaba iluminado tenuemente por lámparas de gas giradas al mínimo, proyectando sombras oscilantes que convertían muebles familiares en formas amenazantes. Edmund había vivido en esta casa durante 63 años, conocía cada tabla del piso que crujía, cada escalón que gemía. Se movió como un fantasma, evitando traición, acercándose a la habitación de Clarissa con el corazón latiendo tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo a través de la puerta de roble macizo, luz filtrada desde debajo de la puerta. Ella seguía despierta. Edmund se acercó, presionando su oído contra la madera pulida, y escuchó su voz, baja pero clara, obviamente en conversación. ¿Con quién? No había teléfono en esa habitación, ninguna manera de comunicarse con el mundo exterior excepto, ¿acaso alguien estaba allí con ella, en su casa, en medio de la noche? No, aún no, decía Clarissa, su tono frustrado. El viejo tonto insiste en esperar hasta después de la boda para transferir ciertos activos. Y con esta ceguera súbita, el proceso se ha complicado. Blackwood dice que necesitamos actuar más rápido. Una pausa. Alguien respondía, una voz masculina demasiado amortiguada para que Edmund identificara palabras específicas, pero el tono era urgente, demandante. Sé que es arriesgado, continuó Clarissa, pero el láudano en su bebida nocturna lo mantiene suficientemente desorientado. El doctor Pemberton no sospecha nada, cree genuinamente que la fiebre afectó su visión. Tenemos tiempo, solo debemos ser pacientes.
Si quieres saber la verdad detrás de este secreto, suscríbete, aquí contamos lo que otros callan. Edmund se apartó de la puerta como si se hubiera quemado. Lauda no, ella había estado drogándolo. Su mente corrió hacia atrás, recordando las noches de sueño profundo y sin sueños, los despertares confusos, la sensación persistente de niebla mental que había atribuido a la recuperación de la fiebre. ¿Cuánto tiempo había estado envenenándolo sutilmente? ¿Y con qué propósito más allá de mantenerlo desorientado? La voz masculina habló nuevamente, más fuerte ahora, y Edmund captó fragmentos. El testamento debe cambiar, todo a tu nombre, antes de que, el resto se perdió, pero el significado era cristalino. Clarissa y su cómplice, fuera quien fuese, planeaban manipularlo para que alterara su testamento, concentrando toda su fortuna considerable en ella, y luego, ¿qué? ¿Acelerar su muerte mediante más veneno? ¿Un accidente conveniente? ¿O simplemente esperar a que la edad y la salud deteriorada hicieran su trabajo mientras ella disfrutaba de su riqueza como su viuda? Edmund retrocedió por el pasillo, su mente funcionando con claridad febril. Necesitaba evidencia concreta, algo más que conversaciones escuchadas a escondidas. Necesitaba proteger sus activos, advertir a su abogado legítimo, tal vez contactar a las autoridades, pero sobre todo, necesitaba continuar el engaño un poco más, dejar que Clarissa creyera que su plan estaba funcionando, darle suficiente cuerda para que se ahorcara completamente. Los días siguientes transcurrieron en una tensión casi insoportable, mientras Edmund mantenía su mascarada de impotencia ciega, cada momento un ejercicio en autocontrol mientras observaba a Clarissa ejecutar su plan con audacia creciente. Ella había comenzado a hacer cambios sutiles en la casa, reorganizando muebles, supuestamente para facilitar su movilidad limitada. Pero Edmund notó que cada ajuste también le permitía a ella un acceso más fácil a sus habitaciones privadas, a su estudio, a las áreas donde guardaba documentos y objetos de valor. Despidió a 2 sirvientes veteranos con excusas transparentes sobre economías necesarias, reemplazándolos con personal nuevo que claramente respondía a ella más que a Edmund. Uno de los recién llegados, un lacayo joven llamado Thomas con ojos furtivos y modales serviles, parecía funcionar como mensajero, desapareciendo frecuentemente en viajes no explicados al pueblo. Edmund, mientras tanto, había contactado secretamente con su abogado verdadero, el señor Arrington, un hombre de 70 años con reputación impecable y lealtad férrea hacia la familia Belmont. Whitmore había llevado la carta personalmente, viajando a Londres bajo el pretexto de comprar medicinas especializadas. La respuesta de Arrington fue rápida y alarmante. Blackwood era conocido en círculos legales como un practicante sin escrúpulos que se especializaba en ayudar a individuos cuestionables a manipular testamentos y poderes notariales, particularmente de personas mayores o enfermas. Había sido investigado varias veces pero nunca acusado formalmente, protegido por clientes ricos y conexiones con elementos corruptos dentro del sistema judicial. Debo advertirle, mi señor, escribía Arrington en su carta, que Edmund leyó a la luz de una vela en su habitación cerrada a las 3 de la mañana, que si esta mujer y Blackwood están trabajando juntos, su objetivo es sin duda transferir la totalidad de sus activos mediante documentos que usted firmará sin poder leerlos. Una vez completado, usted se volvería irrelevante para sus planes. He escuchado de 3 casos similares en los últimos 5 años. En ninguno de ellos sobrevivió la víctima más de 6 meses después de firmar. Edmund plegó la carta lentamente, sus manos temblando no de debilidad sino de rabia fría. 3 casos, 3 personas muertas. ¿Era Clarissa realmente una asesina? ¿O simplemente una ladrona dispuesta a mirar hacia otro lado mientras otros hacían el trabajo sucio? ¿Importaba la distinción? 2 días después, Clarissa le anunció que habían sido invitados a una cena íntima en la casa de unos vecinos, los Ashford, una familia respetable con quienes los Belmont habían mantenido relaciones cordiales durante décadas. «Será bueno para ti salir un poco», dijo con alegría forzada, «el aire fresco, la compañía agradable, y he oído que la señora Ashford prepara un faisán excepcional». Edmund aceptó con docilidad fingida, pero inmediatamente sospechó.
¿Por qué Clarissa querría exponerlo a la sociedad local en su condición supuestamente vulnerable? La respuesta llegó esa tarde cuando Blackwood apareció nuevamente, esta vez portando un maletín de cuero que abrió con reverencia exagerada para revelar varios documentos legales de aspecto oficial. Mi querido conde, comenzó con su voz oleosa, he preparado ciertos documentos que simplificarán enormemente la gestión de sus asuntos dado su impedimento actual. Un poder notarial que permitirá a la señorita Tornaud actuar en su nombre en todos los asuntos legales y financieros. Simplemente una formalidad, comprenda, para asegurar que sus intereses estén protegidos. Edmund, sintiendo que el momento crucial se aproximaba, fingió confusión. ¿Un poder notarial? Pero yo pensé, ¿no es algo así innecesario hasta después de la boda? Pero su condición hace que sea prudente actuar ahora, intervino Clarissa rápidamente, sentándose junto a él y tomando su mano con presión ligeramente dolorosa. Querido Edmund, si algo te sucediera antes de la boda, yo no tendría autoridad legal para proteger tus intereses. Es simplemente una precaución sensata. Blackwood agregó, y hay otro documento, un codicilo para su testamento existente. Simplemente clarifica ciertos legados. Asegura que la señorita Tornaud reciba lo que naturalmente le correspondería como su futura esposa. Nada extraordinario, se lo aseguro. Si esto te toca, escribe quiero más en los comentarios para mostrar que perteneces a esta comunidad. Edmund hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera, sintiendo la tensión aumentar en la habitación como una cuerda de violín afinándose más allá de su límite. Finalmente, con voz débil, preguntó, ¿podrías leerme los documentos, señor Blackwood? Completamente, cada palabra. Vio el destello de irritación cruzar el rostro de Blackwood, rápidamente reprimido. Ciertamente, mi señor, aunque son documentos legales bastante estándar, muy tediosos en su redacción. No obstante, interrumpió Edmund con súbita firmeza que sorprendió incluso a Clarissa, insisto, si voy a firmar algo que afecte mi patrimonio, debo entender cada detalle. Durante la siguiente hora, Blackwood leyó, su voz volviéndose progresivamente más tensa mientras Edmund hacía preguntas, solicitaba clarificaciones, señalaba inconsistencias. Los documentos, como sospechaba, no eran simplemente formales. El poder notarial le daba a Clarissa control total e irrevocable sobre cada aspecto de su vida financiera. El codicilo no clarificaba nada, sino que esencialmente anulaba su testamento existente y dejaba todo, incluyendo la propiedad ancestral que legalmente no podía ser alienada del linaje familiar, a Clarissa Tornaud. Esto es, altamente irregular, Edmund dijo finalmente. Señor Blackwood, usted me toma por tonto. El silencio que siguió a las palabras de Edmund cayó sobre la habitación como una manta pesada y sofocante, transformando el aire mismo en algo denso y difícil de respirar. Blackwood se puso rígido, su pluma estilográfica congelada sobre el papel donde había estado señalando cláusulas, mientras Clarissa soltaba la mano de Edmund con un movimiento tan brusco que podría haber sido una bofetada. Durante un latido del corazón, 2, 3, nadie se movió, como si el tiempo mismo hubiera decidido pausarse para observar qué sucedería a continuación. Edmund, querido, comenzó Clarissa finalmente, su voz aún manteniendo esa dulzura estudiada pero con un matiz metálico debajo, como miel vertida sobre cuchillos. No entiendo por qué dirías tal cosa. El señor Blackwood solo está tratando de ayudar. ¿Ayudar? Edmund giró su rostro hacia donde ella estaba sentada, y por primera vez desde que comenzó su engaño, abrió los ojos completamente, mirándola directamente con una claridad que la dejó paralizada. ¿Ayudar a quién exactamente, querida Clarissa? Porque ciertamente no a mí. Ella retrocedió como si él la hubiera golpeado, su rostro palideciendo bajo el maquillaje cuidadosamente aplicado. Tus ojos, pero dijiste, el doctor dijo lo que yo quería que dijera, respondió Edmund, su voz ahora completamente desprovista de la debilidad temblorosa que había estado fingiendo durante semanas. Se levantó de su silla con la agilidad de un hombre 2 décadas más joven, sus piernas perfectamente estables,
su postura erecta y acusadora. ¿Creíste realmente que no me daría cuenta del continuo láudano en mi bebida nocturna? ¿Del sabor amargo que intentaste enmascarar con miel y brandy? He estado fingiendo beberlo durante días, tirándolo en las macetas cuando creías que no podía verte. Pobre Begonia, por cierto, el láudano la está matando más rápido de lo que me estaba matando a mí. Blackwood había comenzado a recoger sus documentos apresuradamente, metiéndolos en su maletín con manos que ahora temblaban visiblemente. Creo que ha habido un terrible malentendido, empezó, su voz oleosa descomponiéndose en algo más cercano al pánico. Yo simplemente estaba proporcionando servicios legales profesionales basándome en la información que la señorita Tornuot me proporcionó. ¿Información? Edmund rió, un sonido áspero y sin alegría. ¿Es así como llamas a la conspiración para cometer fraude? ¿Para envenenar a un hombre en su propia casa? Se volvió hacia Clarissa, quien ahora estaba de pie, retrocediendo lentamente hacia la puerta, su hermoso rostro contorsionado en una máscara de cálculo, evaluando opciones, buscando salidas. ¿Quién era el hombre en tu habitación la otra noche? ¿Tu siguiente víctima, o tu socio en este esquema miserable? No sabes de qué estás hablando, siseó Clarissa, y por primera vez Edmund escuchó su voz real, despojada de artificio, revelando el acento de clase trabajadora que había escondido tan cuidadosamente bajo capas de elocución refinada. Eres un viejo loco, paranoico y senil. Nadie ¿Creería la evidencia de mis propios oídos, la confirmación de mi abogado sobre los crímenes previos del señor Blackwood aquí presente, el testimonio de Whitmore, quien ha estado documentando cada una de tus actividades sospechosas durante semanas? Edmund extrajo un sobregrueso del bolsillo interior de su chaqueta. Esto contiene declaraciones escritas, fechas, nombres, incluido el nombre real de tu cómplice nocturno, tu hermano Samuel, quien aparentemente ha estado usando el nombre falso Thomas mientras trabajaba como mi lacayo. Muy ingenioso, debo admitir. ¿Te sorprendió esto? Comenta sorprendido y suscríbete para la segunda vuelta de la historia. La máscara de Clarissa se desmoronó completamente entonces, reemplazada por una expresión de odio puro que transformó su hermoso rostro en algo feo y distorsionado. Maldito viejo, escupió. ¿Crees que eres tan inteligente, tan superior, sentado en tu mansión, con tu título ridículo y tu fortuna que nunca hiciste nada para ganar excepto nacer en la familia correcta? Hombres como tú son tan fáciles, tan predecibles. Un poco de atención de una mujer bonita y se vuelven completamente estúpidos, dispuestos a creer cualquier cosa, regalar cualquier cosa. Tienes razón en una cosa, Edmund admitió, su voz suavizándose con tristeza genuina. Fui estúpido por pensar que podría encontrar compañía real, afecto genuino. Estúpido por dejar que mi soledad nublara mi juicio. Estúpido por ignorar las pequeñas señales de advertencia porque quería desesperadamente creer que no estaba destinado a morir solo. Hizo una pausa, dejando que el peso de esa confesión se asentara. Pero la diferencia entre nosotros, querida, es que yo reconozco mi estupidez y aprendo de ella, mientras que tú has cometido el error fatal de subestimar exactamente cuán profundamente estúpido no soy. Levantó su mano y tiró de un cordón de campanilla junto a la chimenea. Inmediatamente, la puerta se abrió para admitir no solo a Whitmore, sino a 2 agentes de policía de la ciudad cercana, sus uniformes impecablemente planchados, sus expresiones severas. La llegada de las autoridades transformó la habitación en un tablao de justicia en movimiento, cada figura congelada momentáneamente en su papel. Edmund, erguido y vindicado pero sin triunfo en su rostro, solo una profunda melancolía. Clarissa, atrapada entre la puerta y los oficiales, su belleza ahora una máscara rota que revelaba el terror calculador debajo. Blackwood, intentando fundirse con la tapicería, su maletín apretado contra su pecho como un escudo inútil. El oficial mayor, un hombre robusto de unos 50 años con bigote gris imponente, dio un paso adelante con autoridad tranquila. Señorita Tornuot, señor Blackwood, por favor permanezcan donde están, instruyó, su voz llevando el peso de la ley sin necesidad de elevarse.
Hemos estado investigando sus actividades durante las últimas 2 semanas basándonos en información proporcionada por el conde Belmont y su representante legal. Tienen derecho alto. Esto es absurdo. Clarissa había recuperado algo de su compostura, su mente trabajando visiblemente detrás de sus ojos verdes, buscando ángulos, construyendo defensas. Soy una mujer respetable, la prometida del conde. Cualquier acción que haya tomado fue con su conocimiento y consentimiento. Él está claramente confundido. La enfermedad reciente ha afectado su juicio. De hecho, interrumpió Whitmore, acercándose con un segundo sobre, este aún más grueso que el primero, tenemos evidencia bastante sustancial de lo contrario. Durante las últimas 3 semanas, siguiendo instrucciones de Lord Belmont, he estado registrando meticulosamente sus movimientos, conversaciones y acciones, incluido el láudano que usted agregó regularmente a su bebida nocturna, obtenido mediante recetas falsas de 3 farmacias diferentes usando 3 nombres diferentes. Abrió el sobre y extrajo varios frascos pequeños de vidrio. Estos son los frascos que usted desechó, recuperados de varios lugares en los jardines donde los enterró. Sus huellas dactilares están en cada uno. El rostro de Clarissa se puso ceniciento, pero su hermano Samuel, el falso lacayo Thomas, eligió ese momento para hacer su movimiento. Se lanzó hacia la ventana con velocidad desesperada, claramente esperando romper el vidrio y escapar a los jardines. No llegó ni a la mitad. El oficial más joven lo interceptó con precisión profesional, derribándolo al suelo con un impacto que sacudió los candelabros sobre la chimenea. La lucha fue breve y brutal, terminando con Samuel esposado y sangrando de un labio partido, maldiciendo con vocabulario que confirmó definitivamente su clase social real. ¿Algo más que desee agregar a su defensa, señorita Tornood?, preguntó Edmund suavemente, observándola con una mezcla de compasión y disgusto que ella probablemente no merecía pero que él no podía evitar sentir. Después de todo, por un breve tiempo, él realmente había creído amarla, había imaginado un futuro donde no estuviera solo, donde las habitaciones vacías de esta casa enorme se llenaran nuevamente con conversación y risa. Ella lo miró entonces con algo que podría haber sido arrepentimiento genuino o simplemente otra actuación, imposible de distinguir después de tantas capas de engaño. Tú nunca lo entenderías, dijo en voz baja. Hombres como tú, nacidos en riqueza, nunca tienen que preguntarse de dónde vendrá la próxima comida, si habrá carbón para el fuego en invierno, si el propietario los echará a la calle porque no pueden pagar la renta. Samuel y yo crecimos en las calles de Whitechapel. Vimos morir a nuestra madre porque no podía pagar un doctor. Vimos a nuestro padre beber hasta matarse porque no había otra manera de escapar del dolor de la pobreza. ¿Y se supone que debemos sentir lástima por viejos ricos y solitarios que tienen más dinero del que podrían gastar en 3 vidas? No pido lástima, respondió Edmund, pero asesinato por ganancia financiera no es justicia social, Clarissa. Es simplemente asesinato. Y no eras Robin Hood redistribuyendo riqueza a los pobres. Ibas a quedarte con cada penique para ti misma. Los oficiales comenzaron a escoltar a Clarissa y Samuel hacia la puerta, pero Blackwood, quien había permanecido silencioso durante todo este intercambio, de repente encontró su voz. Esperen, yo puedo proporcionar información, nombres, otros casos. Hay toda una red operando en Londres, docenas de víctimas durante los últimos 10 años. Yo tengo registros, pruebas. Si me dan inmunidad, negociarás con el magistrado, le cortó el oficial mayor bruscamente. Por ahora, vienes con nosotros. Mientras los llevaban afuera hacia el carruaje de policía que esperaba, Edmund se hundió nuevamente en su silla, sintiendo de repente cada uno de sus 63 años y varios más además. Whitmore se acercó discretamente, vertiendo una generosa medida de brandy en un vaso de cristal y colocándolo en la mano de su empleador. Bien hecho, mi señor, dijo el viejo mayordomo suavemente. Una actuación magistral. No me siento como si hubiera actuado bien, Whitmore, Edmund murmuró, mirando el líquido ámbar girar en el vaso. Me siento como un viejo tonto que casi pierde todo porque tenía miedo de morir solo.
Los meses que siguieron al arresto de Clarissa se desplegaron con la inevitabilidad lenta de la justicia victoriana, cada rueda de la maquinaria legal girando metódicamente mientras la verdad completa del esquema emergía capa por capa como una cebolla podrida. El juicio, cuando finalmente tuvo lugar en el tribunal del Old Bailey en Londres, atrajo considerable atención pública. Los periódicos se deleitaron con la historia. La bella estafadora, el conde anciano y crédulo, el abogado corrupto, todo envuelto en un drama que tenía elementos de tragedia shakespeariana y farsa sensacionalista. Los artistas dibujaban caricaturas de Clarissa como una viuda negra literal, con vestido de seda y telaraña, con Edmund representado como una mosca tonta atrapada en su red. Él detestaba cada publicación, cada titular, cada conversación en clubes de caballeros donde sabía que su nombre era pronunciado con condescendencia apenas disimulada, pero asistió a cada día del juicio, sentándose en la galería pública, a pesar de que como víctima principal podría haber evitado el espectáculo. Necesitaba escuchar todo, entender completamente cuán cerca había estado del desastre, cuánto de su vida durante esos meses había sido mentira calculada versus oportunismo improvisado. Las revelaciones fueron escalofriantes. Clarissa Tornuoth ni siquiera era su nombre real. Nacida como Clara Twaite, había adoptado el nombre más aristocrático como parte de su transformación de niña de barrios bajos a dama de compañía respetable. La duquesa viuda para quien supuestamente trabajaba nunca había existido. Toda esa historia era ficción cuidadosamente construida. Su hermano, Samuel, había sido su socio durante más de una década, los dos trabajando sistemáticamente a través de una lista de viudos y viudas ricos, principalmente en ciudades de spa donde personas mayores se congregaban buscando salud e inadvertidamente proporcionando un mercado de objetivos conveniente. Blackwood, fiel a su promesa de cooperar, testimonio extensamente sobre la red más amplia. Resultó que no era simplemente un abogado corrupto, sino el arquitecto central de lo que los fiscales llamaron la empresa más sofisticada de fraude de herencia en la memoria reciente. Había coordinado al menos 20 casos similares, proporcionando documentación legal falsa, sobornando médicos para que proporcionaran diagnósticos falsos de demencia o incompetencia mental, incluso arreglando accidentes cuando las víctimas se volvían sospechosas o problemáticas. 3 personas habían muerto definitivamente como resultado directo de sus conspiraciones, posiblemente más si los investigadores podían rastrear todas sus conexiones. Edmund escuchó el recuento de estos crímenes con horror creciente. Él había estado a semanas, tal vez días, de convertirse en la víctima número 4 o 5 o 6. Si no hubiera fingido ceguera, si no hubiera confiado en sus instintos cuando las pequeñas inconsistencias se multiplicaron, si hubiera firmado esos documentos que Blackwood presentó. El plan era simple, explicó el fiscal durante su argumento de clausura, su voz resonando en la sala del tribunal abarrotada. Una vez que el conde firmara el poder notarial y el codicilo, la señorita Tornuoth habría tenido control completo sobre sus finanzas. Una serie de transferencias cuidadosamente arregladas a cuentas controladas por ella y el señor Blackwood. Entonces, un aumento gradual del láudano en su bebida nocturna, suficiente para causar un aparente ataque al corazón o un derrame cerebral dentro de semanas. Un viejo con historial de problemas de salud recientes muriendo tranquilamente en su sueño. Ninguna autopsia, ninguna investigación. Solo una novia trágicamente afligida, heredando una fortuna, libre para desaparecer y buscar su próxima víctima en otra ciudad, con otra identidad. El jurado deliberó menos de 2 horas, culpables en todos los cargos. La sentencia fue dura. Clarissa y Samuel recibieron cada uno 15 años de trabajos forzados, Blackwood 20 años, dada su posición de mayor responsabilidad y la extensión de sus crímenes. Cuando el juez pronunció el veredicto, Edmund buscó algún signo de remordimiento en el rostro de Clarissa, alguna indicación de que reconocía la magnitud de lo que había hecho, pero sus ojos verdes, tan hermosos incluso ahora, permanecieron fríos y calculadores, evaluándolo con algo que parecía más frustración por haber fallado que verdadera comprensión del daño causado. La tarde después de la sentencia, Edmund caminó solo por los Embankment Gardens junto al Támesis,
observando el río fluir con indiferencia paciente hacia el mar, llevando los desechos de la ciudad más grande del mundo hacia destinos desconocidos. Sintió algo similar dentro de sí mismo, una corriente llevándose su capacidad de confiar, su disposición a abrirse nuevamente a la conexión humana. ¿Cómo podría arriesgarse otra vez, sabiendo cuán completamente había sido engañado, cuán ciego había elegido ser porque la alternativa, la soledad continua, parecía insoportable? Mi señor, la voz de Whitmore interrumpió sus pensamientos. El mayordomo se había acercado silenciosamente, su presencia reconfortante en su familiaridad. El carruaje está esperando. Deberíamos regresar antes del anochecer. Edmund asintió pero no se movió inmediatamente. Whitmore, ¿alguna vez te has sentido fundamentalmente tonto? No por algo que hiciste sino por algo que eres. ¿Alguna debilidad básica en tu carácter que te hace vulnerable? El viejo mayordomo consideró la pregunta cuidadosamente, como hacía con todo, su rostro surcado por décadas de servicio y observación reflejando una sabiduría ganada a través de la experiencia más que la educación. Creo, mi señor, que lo que usted llama debilidad podría igualmente ser llamado humanidad, el deseo de conexión, de compañía, de ser visto y valorado por otra persona. Esos no son defectos, son lo que nos hace humanos en lugar de meros animales. Que otros exploten esos deseos no significa que sean deseos incorrectos. Edmund lo miró con apreciación renovada. ¿Cuánto tiempo llevas conmigo, Whitmore? 42 años este octubre, mi señor. Y en todo ese tiempo, nunca has falseado tu palabra, nunca has traicionado la confianza de esta familia. ¿Sabes qué te hace diferente de Clarissa? No es moralidad superior, aunque ciertamente la posees. Es que tú elegiste construir una vida a través del trabajo y la lealtad, mientras ella eligió tomar atajos, robando lo que otros construyeron. Hay dignidad en tu elección, Whitmore, una dignidad que ninguna cantidad de riqueza robada podría proporcionar. El mayordomo se sonrojó levemente, claramente conmovido. Es muy amable, mi señor. Regresaron a la mansión Belmont al anochecer, la casa iluminándose ventana por ventana mientras los sirvientes encendían las lámparas contra la oscuridad creciente. Edmund descubrió que ya no temía entrar a las habitaciones donde había sido engañado tan completamente. El veneno había sido extraído, la herida estaba sanando, y aunque la cicatriz permanecería, no tenía que definir el resto de su vida. Durante las semanas siguientes, Edmund comenzó a reconstruir su rutina, pero con cambios significativos. Despidió a todo el personal que Clarissa había traído, no por malicia sino por practicidad, incapaz de mirar sus rostros sin recordar cómo había sido infiltrado. Reinstauró a los viejos sirvientes que ella había despedido, quienes regresaron con gratitud y lealtad renovada. Comenzó a tomar comidas en la sala comunitaria del pueblo una vez por semana, algo que nunca había hecho antes, mezclándose con personas de todas las clases sociales en lugar de mantenerse aislado en la grandeza aristocrática. Estableció un fondo de caridad en memoria de su difunta esposa Eleanor, específicamente dirigido a ayudar a mujeres mayores viudas que pudieran ser vulnerables a explotación, proporcionando asesoría legal gratuita y educación financiera. Y más sorprendentemente, comenzó a escribir, no la autobiografía que varios editores le habían urgido a producir, capitalizando su notoriedad reciente. En lugar de eso, comenzó a redactar una guía práctica sobre cómo reconocer esquemas de fraude dirigidos a personas mayores, combinando su propia experiencia con investigación sobre patrones que Blackwood y otros como él habían utilizado. Su objetivo era educación, prevención, asegurarse de que su vergüenza sirviera a algún propósito más allá de entretener a lectores de periódicos. Fue durante una de sus sesiones de escritura, 6 meses después del juicio, que Whitmore anunció una visitante inesperada, la señorita Eleanor Ashford, mi señor. Dice que es respecto a su proyecto de caridad. Edmund reconoció el nombre inmediatamente. La hija de sus vecinos, una mujer de unos 40 años que manejaba una escuela para niñas en el pueblo. La había visto ocasionalmente a lo largo de los años, pero nunca había conversado extensamente con ella, descartándola como su padre la había descartado, como una solterona sin importancia cuyo valor principal era cuidar de sus padres envejecidos. Por favor, hazla pasar, respondió,
cerrando su manuscrito. Eleanor Ashford entró con la confianza tranquila de alguien que había dejado de preocuparse por impresionar a otros hacía mucho tiempo. No era bonita en el sentido convencional, su rostro era demasiado anguloso, su nariz demasiado prominente, su figura demasiado delgada, pero sus ojos, de un marrón cálido que hacía pensar en miel y otoño, brillaban con inteligencia y propósito. Vestía de forma práctica, sin los adornos elaborados que Clarissa había usado, y se movía con eficiencia sin gracia artificial. Lord Belmont comenzó sin preámbulo: he escuchado sobre su fondo de caridad y quería discutir la posibilidad de colaboración. Mi escuela enseña no solo lectura y aritmética, sino también educación práctica sobre administración de dinero y reconocimiento de fraude. Muchas de mis estudiantes provienen de circunstancias difíciles donde son vulnerables a explotación. Pensé que nuestros esfuerzos podrían complementarse mutuamente. Edmund la estudió con interés creciente. Esa es una adición inusual al currículo tradicional. Las habilidades tradicionales son insuficientes, respondió directamente. Una niña puede leer a Shakespeare perfectamente, pero aún ser engañada para firmar contratos predatorios o creer promesas de hombres que ven su vulnerabilidad como oportunidad. La educación debe ser práctica, además de intelectual. Hablaron durante 2 horas, el tiempo evaporándose mientras discutían filosofía educativa, reformas legales necesarias, métodos para alcanzar poblaciones vulnerables. Eleanor era articulada, apasionada, pero también pragmática, habiendo claramente pensado profundamente sobre estos problemas desde perspectivas tanto teóricas como prácticas. Cuando finalmente se levantó para irse, Edmund se encontró deseando que se quedara más tiempo, disfrutando su compañía de una manera completamente diferente de cómo había disfrutado a Clarissa. Esto era real, era sustancia en lugar de estilo, propósito compartido en lugar de actuación romántica. Señorita Ashford, dijo mientras ella se preparaba para partir, ¿consideraría reunirse conmigo nuevamente la próxima semana? Para continuar nuestra discusión, quiero decir. Ella sonrió, una expresión que transformó su rostro ordinario en algo luminoso. Me encantaría, Lord Belmont. En los meses siguientes, esas reuniones se volvieron regulares, evolucionando de discusiones profesionales a conversaciones personales, de colaboración formal a amistad genuina. Edmund descubrió que Eleanor había vivido una vida extraordinaria, restringida por expectativas sociales. Había querido estudiar medicina, pero se le había negado basándose en su género, así que había canalizado esa ambición en educación. Había permanecido soltera no por falta de pretendientes, sino por elección, negándose a comprometerse con hombres que la veían como un accesorio decorativo en lugar de un igual intelectual. No te compadezcas de mí, le dijo una tarde en el jardín, mientras caminaban entre los rosales que acababan de ser podados para el invierno. He tenido una vida más plena y con más propósito que muchas mujeres casadas que conozco. La libertad tiene valor, Edmund. Él notó que había comenzado a usar su nombre de pila, y él el de ella. Notó que esperaba sus visitas con anticipación que no había sentido en años. Notó que cuando ella hablaba, él escuchaba no solo sus palabras, sino las pasiones y principios detrás de ellas. Y notó que ella lo veía no como Lord Belmont el viejo tonto que había sido engañado, sino como Edmund el hombre que había tenido el coraje de confrontar su error y transformarlo en algo positivo. Un año después del juicio de Clarissa, Edmund le propuso a Eleanor, no con gran romance o gestos elaborados, sino simplemente, honestamente, mientras tomaban té en su estudio, rodeados de libros y papeles relacionados con su proyecto conjunto. Me he dado cuenta, dijo, colocando su taza cuidadosamente en su platillo, que paso la mayor parte de mi tiempo contigo, que mis mejores pensamientos emergen en conversación contigo, que imagino mi futuro contigo en él. No te estoy pidiendo que seas una esposa decorativa u ornamental. Te estoy pidiendo que seas mi socia, mi igual, mi compañera en todo sentido. Si ese arreglo te interesa. Eleanor lo consideró, su rostro serio, y Edmund se preparó para el rechazo. ¿Por qué ella lo querría? Él era 23 años mayor, llevaba el bagaje de traición pública, ofrecía un título que ella probablemente no quería y riqueza que no necesitaba, pero entonces ella sonrió,
esa sonrisa transformadora que ahora atesoraba, bajo una condición, dijo, que la escuela continúe siendo mi responsabilidad, que no se espere que renuncie a mi trabajo simplemente porque adquiera un título. Puedo ser condesa y educadora, ambas. No lo querría de otra manera, respondió Edmund, sintiendo algo cálido y verdadero florecer en su pecho, algo que no se parecía en nada a lo que había sentido por Clarisa. Esto era amor real, construido sobre respeto, propósito compartido, y el entendimiento de que las personas más valiosas son aquellas que te ven completamente, defectos y todo, y eligen quedarse no por lo que pueden obtener de ti, sino por lo que pueden construir contigo. Se casaron en primavera, en una ceremonia simple en la pequeña iglesia del pueblo, rodeados de estudiantes de la escuela de Eleanor y sirvientes de Edmund, las dos comunidades que realmente importaban, y cuando Edmund puso el anillo en su dedo, este sin historia trágica ni legado robado, solo un símbolo simple de compromiso mutuo, sintió que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo, no un escape de la soledad, sino un compañero en el propósito, no alguien para llenar su vida vacía, sino alguien cuya vida completa se entrelazaba con la suya, creando algo más grande que cualquiera de los dos podría ser solo. El engaño de Clarisa lo había casi destruido, pero sobrevivir a ese engaño, aprender de él, transformarlo en algo con significado, eso lo había salvado de formas que nunca anticipó, y mientras estaba junto a Eleanor en el altar, prometiendo su vida a ella como ella prometía la suya a él, Edmund finalmente entendió la diferencia entre ser visto y ser conocido. Clarisa lo había visto solo como un medio para un fin. Eleanor lo conocía como un hombre completo y complejo, y lo amaba no a pesar de sus defectos, sino incluyéndolos, como parte del paquete completo de quien era. Esa fue la verdadera victoria, no atrapar a los criminales, no proteger su fortuna, sino aprender, finalmente, la diferencia entre actuación y autenticidad, entre transacción y transformación, entre estar solo y estar genuinamente acompañado.